Yo voy a hablar un poquito de la imagen de humanos, del cerebro, cuando va, por ejemplo, en resonancia magnética. Puedes hacer una resonancia magnética de la cabeza dentro del hospital y puedes ver cómo el cerebro morfológicamente está, pero también cómo funcionalmente está y cómo está conectado. Entonces, en concreto voy a hablar de algo que hemos publicado recientemente, que es un poquito el cerebro, cómo cambia desde que somos pequeños hasta que somos mayores. Entonces, en concreto lo que voy a hablar aquí es imagen de resonancia magnética. Esto es un imán gigante que puede ver ciertos protones de agua dentro del cerebro, y la información de cómo está el agua distribuida te da información de la morfología del cerebro. Entonces podéis ver por aquí, esto que es el más blanco, pues se llama materia blanca, materia gris son como neuronas y ciertas estructuras del cerebro. Nosotros miramos a un tipo de conectividad que se llama conectividad anatómica. ¿Esto qué significa? Pues que podemos ver que ciertas zonas del cerebro se conectan con otras a través de muchos axones que son como las carreteras del cerebro, y te dice que hay cierta conectividad entre diferentes zonas. Aquí esta zona se conecta con esta. ¿Qué pasaría si una persona tuviera una lesión aquí? Pues que esta zona se desconecta con esta. Y eso implica, pues a nivel cognitivo y a nivel de comportamiento, etcétera, tiene unas repercusiones la desconexión patológica o la conexión cuando hacemos cosas. Por otro lado, también podemos ver, con un resonador, podemos ver cómo el cerebro funciona. ¿Y esto qué significa? Podemos ver cómo zonas del cerebro tienen una oxigenación, demandan oxígeno. Cuando yo hago algo con una zona del cerebro, esa zona demanda oxígeno, necesita oxígeno para hacerlo. Yo puedo ver cómo las demandas de oxígenos en distintas formas del cerebro lo hacen a la vez. Si hay zonas que participan en una demanda conjuntamente, se dice que participan en la misma red. Hay muchas redes funcionales, hay redes para poder ver, hay redes para poder tocar, hay redes para poder oler, hay redes para poder memoria, atención. Todas las funciones son redes diferentes. Y en ese cerebro pues tenemos una conectividad, pero cada vez que hacemos diferentes cosas hay redes diferentes que van continuamente saltando de unas a otras y pues nos permiten hacer diferentes cosas. Entonces, con el mismo resonador a la misma persona se le puede hacer, este es mi estudiante Asier, que ahora está en Israel, se le puede hacer o imagen, estructura para conectividad anatómica, carreteras del cerebro, o a nivel funcional, qué redes se están activas cuando hago qué cosa. Y eso se puede hacer en sujetos de forma no invasiva. ¿Qué significa? Que el sujeto no le pasa nada. Por entrar a un resonador 25 minutos no te va a pasar nada. No tiene ningún efecto secundario de ningún tipo. Entonces, os voy a hablar un poco de envejecimiento desde el punto de vista de la imagen. Envejecer es un proceso multisistémico donde tenemos que a nivel estructural en el cerebro, pues estas carreteras de las que os he hablado, pues empiezan a debilitarse y empiezan a, si antes había muchas fibras, muchos tractos, eran muy grandes, pues empiezan a haber menos tractos o empiezan a tener menos conductividad, son como tractos más cansados. También a nivel de neuronas, como ha contado Juanma, pues hay una destrucción neuronal, una muerte neuronal natural, que hace lo que se llaman las atrofias corticales, y al final el cerebro de una persona mayor tiene menos neuronas que una persona más joven. También la vasculatura, todo el riego sanguíneo del cerebro, pues cambia. También afectan pues, otros factores que hasta ahora pues, han estado un poco ajenos de la biología, pero hoy en día son realmente fundamentales, que son todos los factores como estrés, pues, ejercicio, dietas, educación, niveles de educación, actividad, etc. A nivel cognición, ahora va a hablar la Yene, pues hay todo unas alteraciones cognitivas en muchos dominios, desde procesos del lenguaje, procesos de memoria, atencionales o percepción. Y luego, pues a nivel de conectividad funcional, estas redes del cerebro, pues muchas veces cuando somos mayores, una red que supuestamente, por ejemplo, era de memoria, cuando somos mayores utilizamos redes de atención para hacer memoria. Entonces empiezan como a mezclar. Y una persona que tiene muy bien segregadas las diferentes redes, cuando eres mayor, pues se integra todo mucho más, porque con todo intentamos hacer todo. ¿Ok? Entonces, esto es un poco lo que ocurre a nivel
anatómico, morfológico del cerebro, lo que ocurre, estos serían años, una persona de 8 años, una persona de 78, y en general podemos ver que el patrón morfológico dentro del cerebro es más o menos igual. Cuando somos jovencitos, pues crecen las propiedades estructurales, el cerebro se hace más grande, hay muchas neuronas, se conecta todo muy bien, etcétera. Luego hay todo un plató, que es como una especie de, desde los 20 hasta los 40 o 50 años, donde todo se mantiene bastante constante. Esa es la morfología nuestra, no crece. Y luego a partir de los 50 y algo, 60, o Concha lo va a decir mejor, a partir de los 50, 60, pues empieza a decrecer de forma natural. Y esto es envejecimiento sano. Eso nadie está mal por envejecer así, todo el mundo va a envejecer así. Ese es envejecimiento sano. Diferente es que además de esto tuviéramos un problema, o una patología, una enfermedad. Entonces entraríamos a otro tipo de envejecimiento que es diferente del que nosotros hemos estudiado. Entonces, en general ya sabemos que la mayoría de las estructuras pues tienen su óptimo de edad, mantienen durante un tiempo y luego pues decrece de forma natural. Entonces, en concreto yo voy a hablar de este trabajo, lo hemos publicado, es la revista mejor que existe en neuroimagen, tiene mucho prestigio, la Sociedad Americana. Yo voy a contar lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es intentar saber si, mirando cómo se conecta el cerebro de una persona, podemos saber la edad que tiene. Si eso es así, podemos decir que cuando envejecemos, todas esas redes de conectividad de las que estamos hablando están cambiando. Entonces es buscar predictores de la edad que tenemos a partir de cómo nos conectamos. Entonces podemos ver, esto es una figura, simplemente te dice que mirando cómo una persona está conectada, podemos saber la edad que tiene y nos equivocamos en 5 años. Una persona sin saber la edad que tiene, entra en el escáner y yo sé por cómo está conectado la edad que tiene. Eso significa que los niveles de maduración que tiene el cerebro están imprimidos, están impresos en la conectividad que tenemos. En concreto, ¿cuál es el circuito más importante que predice esta edad? ¿En dónde se imprime más la edad que tenemos? Es un circuito que se llama el frontoestriado talámico. ¿Vale? Es un circuito que controla el funcionamiento motor, controla a nivel cognitivo y el comportamiento. Es un circuito también muy importante a nivel de neurotransmisión, a nivel de la química del cerebro. Genera dopamina, es una molécula importante para la motivación, para la recompensa, y genera serotonina, que es importante para las emociones o los estados de ánimo. Eso significa que si este es el circuito que mejor imprime el envejecimiento, significa que de forma natural cuando envejecemos, pues este circuito va a estar alterado. Es una alteración que a todos nos va a pasar. No es patológica, es normal del envejecimiento. Y este circuito también es responsable de la función ejecutiva, esto es muy importante. ¿Qué significa la función ejecutiva? Lo voy a explicar ahora mejor, pero es básicamente poder elegir o percibir la información importante. ¿Qué es lo que es importante cuando 5 personas me están hablando, por ejemplo? O una memoria de trabajo, que ahora van a explicar lo que es poder recordar algo, un número de teléfono que te dicen, o una dirección, y a los 15 minutos dices, esa es la dirección que me han dicho, la recuerdo, no, es una memoria de muy corto tiempo. O una planificación o una organización, poder llegar a un sitio y planificar, por ejemplo, cocinar todo un plato consecutivamente diferentes cosas, pues también lo va a implicar. Control cognitivo o toma de decisiones. Importante decir que hasta ahora el circuito donde la investigación mayoritariamente ponía la importancia para envejecer era el hipocampo, que es el circuito del que está hablando Juanma, que es fundamental para memoria, y entonces nosotros hemos hecho comparaciones de, en efecto, cómo el hipocampo se conecta, varía con la edad. Y en general, como veis, el hipocampo, esta línea hacia abajo, significa que el circuito del hipocampo se desconecta con la edad. Y el circuito del frontoestriado talámico, que es el que nosotros estamos diciendo, se desconecta con la edad. Pero se desconecta más rápido el nuestro porque es un mayor predictor del envejecimiento sano. Envejecimiento patológico es un poco diferente, porque se sabe muy bien que patologías tipo Alzheimer son claramente
sustentadas por una atrofia o una neurodegeneración en el circuito del hipocampo. Pero en el envejecimiento sano decimos que es este circuito. Por último, agradecer financiación.